Lo que Japón lleva años susurrando en la oscuridad. El niño que dibujaba gatos. Había una vez una familia pobre en una aldea pequeña. Esta tenía varios hijos, todos fuertes y útiles para el trabajo de campo, todos menos el menor. Era muy pequeño para su edad, muy delgado y sin la resistencia necesaria para el trabajo agrícola. Sus padres lo querían, pero la realidad era bastante dura. No podían darse el lujo de mantener a alguien que no podía trabajar la tierra. Debido a esto tomaron una decisión. Lo enviaron a un templo cercano para que estudiara y se convirtiera en un monje. El niño era bastante inteligente. Los monjes lo reconocieron desde el primer día. Era obediente, aprendía rápido, memorizaba todos los textos sin mucho esfuerzo. Tenía todo lo necesario para destacar, excepto por una cosa: le gustaba dibujar gatos. En los márgenes de los libros sagrados, en cualquier superficie que encontrara vacía y que sus manos pudieran alcanzar. Gatos dormidos, gatos en movimiento, gatos mirando desde las esquinas de una página con esos ojos. Los monjes le llamaron la atención una vez, luego otra, luego muchas más. El niño prometía detenerse, y durante un tiempo lo lograba, hasta que sin darse cuenta sus manos volvían a moverse solas sobre cualquier superficie en blanco que encontrara. Finalmente el monje más anciano lo llamó y le dijo que no podía quedarse, que esa obsesión y la vida monástica no podía coexistir, que lo sentía pero que tenía que irse. El niño recogió sus cosas en silencio y antes de salir el monje anciano lo tomó en brazos y le dijo en voz baja una sola frase que el niño no entendió del todo, al menos en ese momento: evita los lugares grandes, quédate siempre en los pequeños. El niño caminó durante horas sin saber muy bien a dónde ir. No podía volver a casa, no quería ser una carga más para su familia. Necesitaba encontrar un lugar donde alguien lo aceptara. Recordó que en la siguiente ciudad había un templo grande, un templo famoso, imponente, de los que tienen mucha historia y peso. Quizás ahí necesitaban ayuda, quizás ahí él podía empezar de nuevo. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas, pero el interior estaba completamente vacío. Ningún monje, ningún sacerdote, ningún sonido. Solo el viento moviéndose entre las columnas y el silencio particular de los lugares que llevan tiempo sin tener gente adentro. Esto debió haber sido una señal, pero el niño era solo un niño, y lo primero que vio cuando entró no fue silencio ni abandono, fueron paredes, pantallas de papel, superficies enormes y completamente vacías rodeadas por todos los lados, y sus manos empezaron a moverse. Dibujó durante horas, gatos por todas partes, en las paredes, en las pantallas, en las columnas, en cada espacio disponible que encontró en ese templo grande. Los dibujos, grandes, pequeños, en distintas posiciones, con distintas expresiones. Cuando terminaba una pared, pasaba a la siguiente. Cuando el cansancio finalmente lo venció, buscó dónde dormir, y entonces recordó lo que le había dicho el monje anciano: evita los lugares grandes y quédate siempre en los pequeños. En un rincón del templo había un pequeño gabinete de madera con una puerta corredera. Apenas cabía dentro. Era incómodo, oscuro y olía a madera vieja. No obstante, se metió adentro, cerró la puerta y se quedó dormido. Lo que ocurrió durante esa noche el niño no lo vio. Aparentemente solo lo escuchó. Primero fue un silencio diferente al del templo vacío, más denso, como si el aire adentro del gabinete hubiera cambiado de peso. Luego empezaron los sonidos: golpes fuertes contra el suelo, algo rompiéndose, luego otro golpe, luego gritos, aullidos, chillidos que llenaron el templo de un extremo al otro y que no sonaban como nada que el niño hubiera escuchado antes. Lo que al parecer fue una batalla duró toda la noche. El niño se quedó completamente inmóvil dentro del gabinete, con las rodillas contra el pecho y las manos sobre los ojos.
contando las horas sin poder dormir, esperando a que llegara la mañana. Fue solo cuando vio la primera luz del sol filtrándose por las rendijas de la puerta que se atrevió a salir. Abrió la puerta despacio. Lo que encontró afuera no era el mismo templo que había dejado la noche anterior. En el suelo habían algo enorme. En el suelo habían cosas enormes, varios cuerpos en realidad, aunque esa palabra no alcanzaba a describir bien lo que eran. Criaturas enormes con forma de rata, del tamaño de hombres adultos, despedazadas sobre el suelo del templo. La madera estaba destruida, los muebles en pedazos y sangre por todas partes, en el suelo, en las paredes, en las pantallas de papel. El niño tardó un momento en procesar todo lo que veía. Entonces miró a los dibujos que había hecho la noche anterior. Todos los gatos que había dibujado en las paredes, en las pantallas y en cada superficie del templo tenían ahora la boca manchada de sangre y las patas también. Durante la noche, al parecer mientras él no podía dormir, en ese gabinete pequeño que lo había mantenido a salvo, sus gatos habían cobrado vida, habían salido de las paredes y habían luchado contra las criaturas que habitaban ese templo en la oscuridad. Habían peleado toda la noche y habían ganado. Y cuando llegó la mañana habían vuelto a su lugar en las paredes, quietos, con los ojos que los gatos tienen cuando parece saber algo que tú no sabes. El niño salió de ese templo y siguió su camino. Con el tiempo se convirtió en uno de los artistas más reconocidos de su época y se especializaba en una sola cosa durante toda su vida: gatos, siempre gatos. Nunca dejó de dibujarlos, y quienes conocían su historia decían que había una razón muy concreta para eso, que el niño nunca olvidó lo que habían hecho por él esa noche, que cada gato que dibujaba era de alguna manera su forma de devolverles el favor, que nunca dibujó un gato sin pensar en ese gabinete pequeño, en la oscuridad, en los sonidos de la batalla que no pudo ver, pero que le salvó la vida. Kuchisake Onna. Bueno, esto lo publico porque me pasó algo raro esta semana. Necesito contárselo a alguien que no me mire como si estuviera loco. El miércoles salí temprano de clase. El miércoles salí tarde de clase. Ya era de noche, como a eso de las 8:30, y decidí tomar el camino corto por la calle de atrás porque no quería esperar a un autobús. Iba con audífonos y distraído cuando vi una mujer parada a la mitad de la acera. No había nadie más. Tenía tapabocas. Nada raro en eso hoy en día, pero había algo en cómo estaba parada que me hizo quitar los audífonos. Estaba demasiado quieta y estaba mirándome. Me crucé al otro lado de la calle sin pensarlo mucho y seguí caminando. No volteé ni tampoco me puse los audífonos. Cuando llegué a casa le conté a mi hermano menor y me dijo completamente serio: menos mal que no te preguntó nada. Y entonces me contó lo de Kuchisake Onna. Él lo escuchó de una compañera de su salón. Hay una mujer que camina de noche por calles solitarias. Siempre está sola, siempre con algo cubriéndole la parte inferior de su cara, ya sea un tapabocas, un abanico, la mano. Y si te encuentras solo, se acerca y te hace una pregunta: ¿soy hermosa? Mi hermano me dijo que si respondes que no, ahí termina todo. Que si respondes que sí, se quita lo que le cubre la cara y puedes ver que la boca está rasgada de mejilla a mejilla. Una sonrisa que no debería existir en ningún otro rostro humano, y que entonces vuelve a repetir la pregunta: ¿y ahora sigo siendo hermosa? Le pregunté qué pasaba si respondía que sí. Me miró un momento antes de contestar. ¿Te hace lo mismo que ella? Lo que más me quedó dando vueltas fue que cuando le pregunté de dónde venía esa mujer o por qué hacía eso, me dijo que le contaron que era una mujer joven, conocida por ser muy hermosa. Un día su marido, por razones que nadie recuerda, o que tal vez nadie quiere recordar, tomó unas tijeras y le rasgó la boca de mejilla a mejilla, y mientras lo hacía le preguntó, con una crueldad que no tiene nombre, si alguien iba a encontrarla hermosa ahora. Ella murió esa noche, y desde entonces camina, repitiendo la misma pregunta que le hicieron a ella:
buscando en la cara de cada persona que encuentra una respuesta que nunca llega, porque no hay respuesta correcta, no puede haberla. La pregunta en sí está rota desde el principio. Me quedé en silencio un momento procesando eso, entonces no está cazando gente, está atrapada. Mi hermano se encogió de hombros y me dijo que las dos cosas. Después de eso estuve buscando y encontré que esto no es solo una historia que se cuenta entre amigos. Hay registros de que en todo Japón, desde 1979, un rumor de avistamiento que se propagó tan rápido que la gente dejó de salir a sus hijos solos por la noche, que modificaron horarios escolares, que había policías patrullando rutas, todo por una simple historia que en teoría todo el mundo sabía que solo era una leyenda. Eso es lo que no puedo sacarme de la cabeza, que al parecer el miedo fue completamente real. Pude investigar también que hay gente que dice saber cómo sobrevivir al encuentro, que si le dices que más o menos, o que si le lanzas algo al suelo la distraes lo suficiente para que puedas correr, que si mencionas que tienes prisa te deja ir. No sé, me parece raro que una entidad que lleva siglos haciendo esto puede ser distraída con algún objeto, aunque tampoco quiero comprobarlo. De todas formas, no sé si lo que vi ese miércoles fue algo. Puede que en realidad no haya sido nada. Una mujer esperando el autobús con tapabocas, mirando en mi dirección porque yo era lo único que se movía en esa calle. Pero desde esa noche tomo el camino largo de vuelta a casa. Si alguien se me acerca preguntándome algo en una calle oscura, no voy a quedar a escucharme lo que me pregunta. Teque, teque. Esta historia me la contó mi madre solo una vez. Fue una noche de invierno cuando yo tenía unos 12 años. Apagó todas las luces, menos la de una pequeña vela que teníamos sobre la mesa, y me dijo que lo que me iba a contarme no era un cuento, que era una advertencia. Hace muchos años en Japón había una joven que volvía a casa una noche de invierno. Era tarde, las calles estaban vacías y el frío cortaba el aire. Caminaba sola junto a las vías del tren cuando tropezó. Cayó sobre los rieles justo en el momento en el que el tren llegaba. El tren no pudo frenar. La encontraron al día siguiente, o mejor dicho, encontraron la mitad de ella, desde la cintura hacia arriba. Las autoridades dijeron que había muerto en el acto, que no había sufrido, pero mi madre siempre decía que eso era lo que la gente necesitaba creer para poder dormir. Pero la verdad era otra. Dicen que esa joven no murió del todo, que algo en ella, ya sea el dolor, el miedo o la rabia de haberse ido tan pronto, la mantuvo atada a este mundo, y que desde esa noche comenzó a arrastrarse, solo la mitad superior de su cuerpo, las manos sobre el asfalto, los codos golpeando el suelo, moviéndose en la oscuridad a una velocidad que ningún ser humano podría alcanzar corriendo. El sonido que hace al desplazarse es lo que le dio el nombre, teque, teque. El golpe, el golpe rítmico de sus brazos contra el suelo, teque, teque, teque. Mi abuela bajó la voz en ese momento, como si mi madre bajó la voz en ese momento, como si nombrarla fuera suficiente para tal vez invocarla. Dicen que sale de noche cerca de las vías, cerca de los puentes, en los lugares donde la gente camina sola y no hay nadie que pueda escucharla si grita. Te observa desde la oscuridad antes de que las puedas ver. Cuando finalmente la ves, ya es demasiado tarde para correr, porque ella es demasiado rápida. Si te alcanza, hace contigo lo mismo que el tren le hizo a ella. No por maldad, decía mi madre, sino porque el dolor busca compañía, porque los que se van de esta manera, rotos y solos, no soportan estarlo por siempre. Mi madre terminó la historia, apagó las velas y se fue a dormir como si nada. Yo no pude dormir esa noche. Me quedé inmóvil bajo las cobijas escuchando los sonidos de la casa.
convencido de que en cualquier momento iba a escuchar algo afuera, un golpe rítmico contra el suelo, lento al principio, luego más rápido, teque, teque, teque. Años después le pregunté dónde había aprendido esa historia. Me miró un momento antes de responder. Me lo contó mi madre y al parecer ella se lo contó la suya. Nadie recuerda cómo empezó, pero todos recuerdan la historia. Hoichi el sin orejas. Esta historia viene del Japón antiguo, de esas que se contaban de generación en generación. No era para asustar, sino porque se creía que había algo en ellas que merece ser recordado al paso del tiempo. Hace muchos siglos, en un templo budista cerca de la costa, vivía un monje ciego llamado Hoichi. Era conocido en toda la región por una sola cosa, su voz. Tocaba el biwa, un instrumento de cuerdas antiguas. Cantaba las historias de las grandes guerras del pasado, con una precisión y una emoción que dejaba a quien lo escuchaba completamente quieto. Decían que cuando Hoichi cantaba las historias de la batalla de Dan no Ura, donde el clan Heishi había caído para siempre en las aguas del mar, era imposible no sentir algo. Los que escuchaban decían que la música no sonaba como un recuerdo, sonaba como algo que todavía estaba ocurriendo. Nadie sabía entonces que eso iba a ser exactamente el problema. Una noche Hoichi estaba solo en el templo, practicando, cuando escuchó pasos acercándose. Luego una voz, una mujer, con un tono formal y medio de alguien que sirve en una casa importante, le dijo que su señor, una persona de alta nobleza, deseaba escucharle cantar esa noche. Hoichi era ciego, no podía ver quién le hablaba ni a dónde lo llevaba. Solo escuchó la voz, sintió que lo guiaban y él la siguió. Caminaron durante un tiempo que Hoichi no supo medir bien. Cuando se detuvieron, escuchó el sonido de una casa grande abriéndose. Lo condujeron adentro y lo sentaron y le pidieron que cantara. Canta- Cantó la historia de Dan no Ura, cantó la batalla entera, desde el principio hasta el momento en que el clan Heiichi, derrotado y sin salida, se lanzó al mar con el niño emperador Antoku en brazos, antes de permitir que el enemigo lo tomara. Cantó cada momento con la precisión y la emoción que lo hacía famoso. Mientras cantaba, escuchó algo que nunca había escuchado antes en ninguna de sus actuaciones anteriores: llantos, no de una persona, sino de muchas. Era un llanto colectivo, profundo, que llenaba la sala entera, como si cada persona presente estuviera llorando algo que llevaba mucho tiempo sin poder llorar. Cuando terminó, la mujer le pidió que volviera las 2 noches siguientes y que no le contara a nadie a dónde iba. Hoichi volvió al templo antes del amanecer y no dijo nada. El sacerdote, amigo de él, notó algo extraño. Hoichi llegó al amanecer, con los pies sucios de caminar por la noche, cansado y silencioso. Cuando le preguntó qué ocurría, Hoichi no respondió. La segunda noche, el sacerdote lo siguió en secreto. Lo encontró en el cementerio del templo, sentado frente a la tumba del emperador Antoku, tocando el biwa y cantando en la oscuridad, completamente solo. A su alrededor no había nadie, solo tumbas y lo que aparentemente eran fuegos espectrales, el viento y la música de Hoichi elevándose en la noche hacia algo que los ojos de los vivos no podían ver. El sacerdote lo trajo de vuelta y al día siguiente le contó lo que había visto. Le explicó lo que Hoichi no podía saber siendo ciego y estando solo, que la casa grande a la que lo llevaban cada noche no era una casa, que la noble persona que seguía escuchando no era una persona viva, que los llantos que escuchaba mientras cantaban eran los del clan Heiichi completo, los muertos del Dan no Ura, que seguían atrapados en ese lugar siglos después de su derrota, incapaces de irse, reviviendo cada noche su propia historia, y que Hoichi con su música se los estaba haciendo revivir de la manera más vívida,
que habían encontrado en todo ese tiempo. Le explicó también que los muertos que no saben que están muertos pueden volverse peligrosos cuando algo los ata al mundo de los vivos, que Hoichi estaba haciendo de atadura sin saberlo, y que si seguía volviendo en algún momento los muertos no iban a querer dejarlo ir. Esa noche había una tercera cita pendiente y el monje tomó una decisión. Pasó horas escribiendo sutras sobre el cuerpo de Hoichi, textos sagrados escritos con tinta directamente sobre su piel, desde la cabeza hasta los pies, cubriendo cada centímetro de su cuerpo con palabras que volverían invisibles a Hoichi ante los ojos de los muertos. Le ordenó que esa noche, sin importar lo que escuchara, sin importar quién le hablara o qué le dijeran, no emitiera ningún sonido, que permaneciera completamente quieto y en silencio. Hoichi asintió. Lo que el sacerdote no notó es que en el apuro de escribir sobre cada parte del cuerpo se olvidó de un lugar, las orejas. Esa noche la mujer llegó al templo a buscarlo. No lo encontraba por ningún lado. Caminó entre las sombras buscando a Hoichi y no podía verlo porque los sutras escritos sobre su cuerpo lo hacían invisible, hasta que se detuvo en la oscuridad del templo. Flotando sin cuerpo visible que la sostuviera estaban las orejas de Hoichi, las únicas partes de él que los muertos podían ver. La mujer las tomó, las arrancó y se fue con ellas. Durante todo ese momento Hoichi no emitió ningún sonido, cumplió con la orden hasta el final. Al otro día el sacerdote lo encontró al amanecer, sentado donde lo había dejado, con sangre en los dos lados de la cabeza y las orejas arrancadas. Le pidió perdón entre lágrimas por el error que había cometido. Trató sus heridas como mejor pudo, pero lo que le dijo a continuación fue lo que Horichi nunca olvidó, que había sobrevivido, que el precio que había pagado era terrible, pero que era un precio que podía pagarse, que los muertos del clan Heiichi, al no poder llevarse a Hoichi completo, habían tenido que soltarlo y que ya no volverían por él. Hoichi vivió muchos años más, siguió tocando el biwa y cantando las canciones de la batalla de Dan no Ura, siguió siendo famoso en toda la región, pero desde esa noche la gente lo llama de otra manera, Hoichi el sin orejas. Decían que cuando cantaba la historia de Dan no Ura había algo en su voz que antes no estaba, una comprensión que no venía de los libros ni de la tradición, venía de haber estado frente a los muertos de esa batalla y haberlos escuchado llorar su propia historia en la oscuridad, que nadie podía cantar esa historia como él, que nadie podía cantar esa historia como él, porque nadie más la había cantado para quienes la han vivido. Hanako-san. Voy a contarles esto porque llevo 3 días sin poder entrar al baño del tercer piso de mi escuela, sin sentir algo raro, y ya me está afectando la vida práctica. Todo empezó el lunes cuando Mirei, que se sienta detrás de mí, me preguntó en voz baja si yo sabía algo de Hanako-san. Le dije que había escuchado algo, pero no los detalles. Se acercó más y me dijo que el día anterior había ido al baño del tercer piso con 2 amigas y que cuando estaba saliendo, una de ellas en broma golpeó 3 veces a la puerta del último cubículo. Solo en broma me miró, tal vez para asustarnos. Las tres escuchamos una voz del otro lado. Me dijo que saliéramos corriendo y que ninguna de las tres había hablado del tema hasta ese momento, porque no sabían cómo contarlo sin sonar como locas. Entonces me contó la historia completa, o bueno, la versión que ella escuchó, que la escuchó de su hermana mayor, que dice que en su antigua escuela esto era algo que todo el mundo sabía desde siempre, de esas cosas que nadie te enseña formalmente, pero de alguna manera todos los estudiantes terminan sabiendo antes de que termine el primer mes de clase. La historia que me contaron fue esta. En algún momento, nadie, sa- nadie sabe exactamente cuándo, una niña llamada Hanako murió dentro de una escuela, sola. La versión que más se repite dice que fue durante los bombardeos de la guerra, que estaba jugando en los edificios cuando todo empezó y no alcanzó a salir, que nadie fue a buscarla a tiempo y que desde entonces no se fue, se quedó en el baño, siempre en el mismo baño,
siempre en el último piso y siempre es el tercer cubículo contando desde la entrada. Si vas sola, golpeas esa puerta 3 veces y preguntas en voz alta, Hanako-san, ¿estás ahí? Ella responde, una voz pequeña, tranquila, como la de una niña que lleva mucho tiempo sin escuchar a nadie llamarla por su nombre. Sí, aquí estoy. Le pregunté a Mireille qué pasaba si abrías la puerta después de eso, y se quedó callada un momento. Me dijo que la versión que ya conocía era que simplemente la veías, una niña con uniforme escolar antiguo, pelo negro corto, parada dentro del cubículo mirándote, sin moverse, sin decir nada más, solo se queda mirando. Pero que su hermana le había contado otra versión, que no siempre aparece como una niña, que hay gente que abrió esa puerta y lo que encontró tenía la forma de una niña, pero que algo en los ojos, o en cómo estaba parada, o en el silencio que traía consigo, hacía que el cuerpo entero quisiera salir corriendo antes de que la mente terminara de procesar lo que estaba viendo. Su hermana decía que la diferencia entre las dos versiones dependía de quién llamaba, que Hanako distingue entre el que la llama por curiosidad y el que la llama con algo más, aunque no supo explicar qué era ese algo más exactamente. Lo que más me perturbó de todo lo que me contó Mireille no fue eso. Fue cuando me dijo que su hermana creía que Hanako no asustaba a la gente porque quiera hacerlo, que una niña que murió sola sin que nadie fuera a buscarla, sin que nadie estuviera con ella en ese momento, no busca hacerte daño, busca compañía, y que el problema no es que aparezca cuando la llaman, el problema es lo que pasa cuando llevas suficiente tiempo siendo el único que responde cuando alguien llama tu nombre. Me quedé pensando en eso todo el camino a casa y honestamente sigo pensando en eso. Desde el lunes no he vuelto al baño del tercer piso. Intento bajar al segundo, aunque me quedé lejos del salón. Mis amigos no preguntan por qué y no sé cómo explicarlo sin sonar ridículo, porque en teoría sé perfectamente que es una leyenda. En teoría. Pero hay algo en la forma en que miré y me lo contó, en cómo bajó la voz aunque estábamos solos en el pasillo, en cómo miró hacia arriba antes de empezar a hablar hacia el techo, hacia el piso de arriba, como si también ella estuviera un poco pendiente de si algo escuchaba. No sé, probablemente la voz que escucharon en el cubículo fue de una de ellas mismas distorsionada por el eco. Pero si alguna vez se encuentran en una escuela japonesa, intentando entrar al último piso, no golpeen la puerta, no porque vaya a pasar algo necesariamente, sino porque si hay algo del otro lado que lleva décadas esperando que alguien la llame por su nombre, lo menos cruel que puedes hacer es no empezar una conversación que no estés dispuesto a terminar. Gracias por ver el video. Ahora quisiera saber qué historia tienes guardada que nunca le has contado a nadie. Déjala abajo. El canal crece con tus historias y la tuya puede ser la siguiente.